Vamos. Número 10. La Gran Muralla de los Cuásares. En enero de 2013, el astrónomo Roger Close, de la Universidad Central de Lancashire, publicó un descubrimiento que incomodó profundamente a la comunidad cosmológica. Había identificado una agrupación de 73 cuásares extendida a lo largo de aproximadamente 4.000 millones de años luz, una estructura tan descomunal que su mera existencia contradecía los fundamentos del modelo del universo. Durante décadas, la cosmología moderna había operado sobre un principio que parecía sólido, el principio cosmológico, que establece que el universo, a escalas suficientemente grandes, es homogéneo e isotrópico, es decir, que la materia se distribuye de forma uniforme en todas las direcciones. Era el pilar sobre el que descansaba prácticamente todo cálculo cosmológico serio. Y ese principio imponía un límite claro. Ninguna estructura debería superar aproximadamente 1.200 millones de años luz. La Huge LQG, como fue oficialmente denominada, lo superaba en más de 3 veces. No era una discrepancia menor ni un dato que pudiera atribuirse a un error instrumental. Era una estructura coherente, cartografiada con precisión, compuesta por 73 cuásares brillantes, distribuidos en una región que equivale a más del 4% del diámetro del universo observable. Algo de esa escala simplemente no debería poder existir según nuestra mejor física. Lo publicado en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society desencadenó un debate que continúa activo. Algunos cosmólogos argumentan que la agrupación podría ser un artefacto estadístico, una coincidencia proyectada. Otros sostienen que la coherencia interna de la estructura es demasiado pronunciada para descartarla. Hasta la fecha, no existe consenso sobre qué proceso físico podría generar una organización de materia a esa escala sin violar los modelos vigentes. La Gran Muralla de los Cuásares no es solo un objeto extraordinario en el catálogo del cosmos. Es una pregunta directa formulada al modelo que usamos para entender el universo. Y ese modelo, por ahora, no tiene respuesta satisfactoria. Número 9. La alineación de los agujeros negros. En 2014, el astrónomo Andrew Roos Taylor, de la Universidad de Cape Town y la Universidad de Western Cape, procesaba datos de radiotelescopios apuntados hacia el campo profundo ELICE-N1 cuando encontró algo que ningún modelo físico conocido podía producir. Los ejes de rotación de agujeros negros supermasivos, separados por miles de millones de años luz, apuntaban en la misma dirección. En cosmología, los objetos separados por distancias enormes se consideran causalmente desconectados. El universo tiene una velocidad límite, la de la luz, y en los 13.800 millones de años que lleva expandiéndose, no ha habido tiempo suficiente para que señales o influencias físicas conecten regiones situadas a miles de millones de años luz de distancia. Cada agujero negro, cada galaxia, cada estructura a esas escalas debería haber evolucionado de forma completamente independiente. Los agujeros negros del campo ELICE-N1 no se comportaban así. Sus ejes de rotación, que determinan el plano en que giran y la dirección en que emiten sus chorros de radiación, mostraban una alineación estadísticamente imposible de atribuir al azar. El resultado fue publicado en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, y su conclusión era desconcertante. O existía un mecanismo de coordinación que opera a escalas que nuestra física no contempla, o el universo fue estructurado desde sus primeros momentos con un orden que aún no comprendemos. Los investigadores consideraron y descartaron explicaciones instrumentales y estadísticas antes de publicar. La señal era robusta. Algunos teóricos han propuesto que campos primordiales del universo temprano podrían haber impreso una dirección preferente en la rotación de los objetos más masivos. Pero esos campos, de existir, requerirían física más allá del modelo estándar. Cuando objetos que jamás han podido comunicarse exhiben una coordinación precisa, la pregunta inevitable no es si existe una explicación, sino si nuestra física actual es capaz de formularla. Número 8. El flujo oscuro. En septiembre de 2008, el astrofísico Alexander Kashlinsky del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA publicó en The Astrophysical Journal Letters un fenómeno que llevaba años acumulando en datos satelitales.
Aproximadamente 1 millar de cúmulos de galaxias se desplazaban en la misma dirección a velocidades de entre 600 y 1000 kilómetros por segundo, y la causa gravitacional de ese movimiento no se encontraba en ningún lugar del universo observable. El modelo cosmológico estándar predice que las galaxias y los cúmulos se mueven de forma relativamente aleatoria a escala local, atraídas por las concentraciones de masa visibles e invisibles dentro del universo observable. Pueden existir flujos regionales coherentes, como el movimiento de la Vía Láctea hacia el gran atractor, pero esos flujos deben tener una fuente identificable dentro del universo que podemos estudiar. La coherencia a escalas enormes sin fuente detectable no estaba prevista en ningún modelo vigente. Kashlinsky denominó el fenómeno Dark Flow, flujo oscuro, y su implicación era genuinamente estremecedora. Si miles de cúmulos de galaxias se mueven coordinadamente hacia una región específica del cielo con la fuerza gravitacional necesaria para producir esas velocidades, la fuente de esa atracción debe ser algo situado más allá del horizonte del universo observable, a más de 46.000 millones de años luz, algo que, por definición, nunca podremos ver ni estudiar directamente. En trabajos posteriores entre 2009 y 2010, el equipo extendió el análisis a cerca de 2.500 cúmulos, obteniendo resultados consistentes. Otros grupos han cuestionado la robustez estadística del flujo oscuro, y el debate permanece abierto. Ningún resultado definitivo ha cerrado la cuestión en ninguna dirección. Si el flujo oscuro es real, significa que el universo observable, todo lo que podemos detectar con cualquier instrumento que construyamos, no es el universo completo. Y algo en la parte que no podemos ver está reorganizando el contenido del universo que sí podemos observar. Número 7. Las ráfagas de radio rápidas repetentes. En 2007, el astrónomo Duncan Lorimer, de la Universidad de Virginia Occidental, revisaba datos de archivo del radiotelescopio de Parkes, en Australia, cuando encontró una señal registrada en 2001 que nadie había procesado completamente. Una ráfaga de radio de duración inferior a 5 milisegundos, con una intensidad tan concentrada que habría requerido de tener un origen astrofísico convencional, un evento cataclísmico único e irrepetible. La señal fue catalogada y los modelos la explicaron como eso, un evento singular. Entonces, en 2016, la señal conocida como FRB 12110-2 volvió y siguió volviendo. Las ráfagas de radio rápidas, o FRBS por sus siglas en inglés, habían sido inicialmente interpretadas como el resultado de eventos extremos únicos. Fusiones de estrellas de neutrones, magnetares en colapso, explosiones de energía irrepetibles. Un origen repetente destruía esa interpretación por completo. Lo que sea que produce FRB 12110-2 sobrevive a sus propias explosiones y las repite. FRB 12110-2 fue localizado en una pequeña galaxia enana en la constelación de Auriga, a aproximadamente 3.000 millones de años luz de la Tierra. En 2020, el radiotelescopio FAST en China detectó más de 1.650 pulsos individuales provenientes de esa fuente en solo 47 días de observación. La energía liberada en cada ráfaga de milisegundos equivale en orden de magnitud a lo que el Sol emite en días o semanas. La fuente no muestra señales de agotarse. Desde el descubrimiento de FRB 12110-2, se han catalogado cientos de ráfagas de radio rápidas provenientes de distintas fuentes. Algunas se repiten, la mayoría no. Los magnetares, un tipo de estrella de neutrones con campos magnéticos extremos, son el candidato más favorecido, pero ningún modelo explica completamente la energía, la repetición ni los patrones temporales observados. Una fuente que libera explosiones de energía descomunal de forma repetida, desde una ubicación a 3.000 millones de años luz que no podemos resolver sin un mecanismo físico completamente aceptado, es exactamente el tipo de fenómeno que la ciencia denomina activamente debatido y que cualquier observador honesto denominaría inexplicado. Número 6. La anomalía del pionero. El 2 de marzo de 1972, la NASA lanzó la sonda Pioneer 10,
y el 5 de abril de 1973 lanzó su gemela, Pioneer 11, con la misión de explorar el sistema solar exterior y continuar viajando hacia el espacio interestelar. Durante décadas, ingenieros y físicos las rastrearon con una precisión extraordinaria. Y durante décadas, algo estuvo mal. Las ondas se desaceleraban ligeramente más de lo que la gravedad de todos los cuerpos conocidos del sistema solar podía explicar. La mecánica celestial es una de las ramas más precisas de la física. Las trayectorias de las naves espaciales pueden calcularse con una exactitud que desafía la intuición. Conociendo las masas de los planetas, la constante gravitacional y las condiciones iniciales del lanzamiento, es posible predecir la posición de una sonda con un margen de error de kilómetros a lo largo de miles de millones de kilómetros de viaje. Las Pioneer seguían esas trayectorias casi perfectamente, excepto por una pequeña desviación persistente y acumulativa. John Anderson del Jet Propulsion Laboratory documentó formalmente la anomalía en 1998, publicándola en Physical Review Letters. La aceleración residual inexplicada medía aproximadamente 8,74 por 10 elevado a menos 10 metros por segundo cuadrado, dirigida hacia el Sol. Era pequeña, pero consistente, reproducible y sin explicación. Durante más de 3 décadas, la anomalía del Pioneer fue citada en publicaciones serias como posible evidencia de física más allá del modelo estándar, de materia oscura concentrada en el sistema solar o de modificaciones de la gravedad a distancias extremas. En 2012, un equipo liderado por Slava Turishev publicó en Physical Review Letters el resultado de años de modelado computacional extraordinariamente detallado. La anomalía era producida por la presión de radiación térmica asimétrica generada por los propios sistemas electrónicos y el combustible radiactivo de las sondas. Fotones emitidos de forma ligeramente desigual creaban un empuje minúsculo pero medible. La anomalía tenía una causa mundana, lo que hace que la anomalía del Pioneer sea profundamente perturbadora incluso después de su resolución, es lo que revela sobre nuestra capacidad de distinguir física nueva de artefactos técnicos. Una fuerza producida por los fotones de los sistemas eléctricos de una nave, lanzada en 1972, tardó 30 años y cientos de investigadores en ser identificada. Si eso estuvo a punto de reescribir la física durante 3 décadas, ¿cuántas anomalías actuales que apuntamos hacia lo desconocido podrían tener causas igualmente ordinarias que aún carecemos de la capacidad de modelar con suficiente precisión? Número 5. El Gran Atractor. A mediados de la década de 1980, un grupo de 7 astrónomos, conocido informalmente como los 7 Samuráis, entre los que se encontraban Sandra Faber y Donald Lynden-Bell, publicó un resultado que tardó décadas en comprenderse parcialmente. La Vía Láctea, junto con miles de otras galaxias del entorno, se desplazaba a aproximadamente 600 kilómetros por segundo hacia una región específica del cielo en la dirección de la constelación de Norma. La masa gravitacional visible en esa dirección era completamente insuficiente para producir esa atracción. En cosmología, el movimiento coherente de grandes estructuras hacia un punto común es un indicador de concentración de masa. Las galaxias no se mueven al azar, se agrupan, se atraen y se organizan alrededor de nodos de densidad. Cuando un grupo de objetos se desplaza en la misma dirección, debe haber algo que los atraiga. El problema con el Gran Atractor, como fue denominada la región, era que la masa detectable no cuadraba con la velocidad del movimiento. La región del Gran Atractor se encuentra a unos 250 millones de años luz de la Tierra, parcialmente oculta por el plano de polvo y gas de la propia Vía Láctea, lo que durante décadas dificultó su observación directa en longitudes de onda visibles. Cuando los astrónomos pudieron penetrar esa oscuridad usando radiotelescopios y observaciones en rayos X, encontraron el supercúmulo Norma y otras concentraciones masivas, pero la masa total identificada seguía siendo insuficiente para explicar completamente las velocidades observadas. En 2014, el equipo de R. Brent Tolley publicó en Nature el concepto de Laniakea, un supercúmulo de 520 millones de años luz de diámetro, del que la Vía Láctea forma parte,
con el gran atractor aproximadamente en su centro de gravedad. El supercúmulo Shapley, a unos 650 millones de años luz, contribuye gravitacionalmente. Pero el modelo sigue siendo incompleto, y el debate sobre qué genera exactamente la atracción continúa en la literatura activa. Somos pasajeros en una galaxia que se mueve a 600 kilómetros por segundo hacia algo que solo comprendemos parcialmente, en una dirección que nuestra propia galaxia obstruye, y no hay nada que ninguna civilización en ninguna de las miles de galaxias que comparten ese viaje pueda hacer para alterar ese destino. Número 4. El eje del mal cósmico. En 2005, la cosmóloga Kate Land y el astrofísico João Magueijo del Imperial College de Londres publicaron un análisis de los datos del satélite WMAP de la NASA y bautizaron con un nombre que capturaba perfectamente su naturaleza perturbadora, una anomalía en el fondo cósmico de microondas. Los patrones de temperatura a gran escala de la radiación más antigua del universo se alineaban a lo largo de un eje específico, apuntando en una dirección coherente, en violación directa del principio que sostiene la cosmología moderna. El fondo cósmico de microondas es la luz emitida aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo se enfrió lo suficiente para volverse transparente. Es el registro más antiguo que podemos observar, y según el modelo cosmológico estándar, debería ser estadísticamente uniforme en todas las direcciones, con fluctuaciones de temperatura aleatorias distribuidas de forma homogénea. Esa uniformidad es la firma de un universo nacido de un evento cuántico sin dirección preferente. Los datos del WMAP no mostraban esa uniformidad, y en 2013, el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, con una precisión instrumental superior, confirmó la anomalía en lugar de descartarla. Los patrones de temperatura a las escalas más grandes del cielo se alineaban de forma estadísticamente significativa a lo largo de un eje. Más inquietante aún, ese eje se orienta aproximadamente en dirección al plano de la eclíptica del sistema solar, la región del espacio que habitamos. La probabilidad de que esa alineación ocurra por azar en un universo verdaderamente isotrópico es inferior al 1% según los análisis más conservadores, y significativamente menor según otros. Los datos también revelan una asimetría hemisférica y la llamada zona fría, una región de aproximadamente 70 microkelvins más baja que el entorno, sin explicación convencional aceptada. El debate entre cosmólogos sobre si la anomalía es un artefacto de nuestra posición o una señal real del universo permanece sin resolución. Si la alineación es un artefacto, significa que nuestra ubicación en el cosmos distorsiona nuestra percepción del universo entero a las escalas más grandes. Si es real, significa que el universo tiene una dirección preferente impresa en su estructura desde los primeros instantes, y ninguna física conocida puede explicar cómo llegó a tenerla. Número 3. La zona fría y el supervacío. En 2004, Valerio Cruz y sus colaboradores publicaron en The Astrophysical Journal el análisis de una región en el fondo cósmico de microondas que resultaba imposible de ignorar. Una mancha extensa con temperaturas aproximadamente 70 microkelvins por debajo del promedio, distribuida en una zona que los estudios posteriores estimarían entre 1.000 y 1.800 millones de años luz de diámetro. Era la estructura más fría y más grande identificada en la radiación primordial, y no encajaba en ningún modelo del universo temprano. El fondo cósmico de microondas permite fluctuaciones de temperatura. Son esperadas, son pequeñas, y reflejan las variaciones cuánticas del universo en sus primeros instantes, las semillas que posteriormente dieron lugar a galaxias y estructuras cósmicas. Pero esas fluctuaciones tienen una distribución estadística predecible. Deberían ser numerosas y pequeñas, sin regiones anómalamente grandes ni persistentemente frías que no correspondan a ningún proceso físico conocido. La zona fría violaba esa distribución de forma contundente. En 2015, Istvan Sapudi de la Universidad de Hawái publicó en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society el descubrimiento de un supervacío, una región de densidad de materia extraordinariamente baja de aproximadamente 1.800 millones de años luz de diámetro,
que parecía coincidir con la posición de la zona fría. La hipótesis era que los fotones del fondo cósmico perderían energía al atravesar un vacío gravitacional de esa magnitud, produciendo el enfriamiento observado. Era una explicación físicamente plausible. El problema es que los cálculos no cuadran completamente. El supervacío, de existir con las dimensiones identificadas, produciría un enfriamiento gravitacional medible, pero insuficiente para explicar la totalidad de la anomalía de temperatura. La diferencia residual no tiene explicación en el modelo estándar. Las hipótesis propuestas para cubrir ese residuo incluyen una fluctuación cuántica primordial sin precedentes en escala, una topología cósmica inusual, o algo que ningún cosmólogo enuncia con facilidad en publicaciones formales: la cicatriz dejada por una colisión entre nuestro universo y otro universo adyacente en un multiverso. Existe una región en el cielo de más de 1.000 millones de años luz de diámetro, donde algo dejó una marca fría en la luz más antigua del universo. Y después de 20 años de estudio con los mejores instrumentos disponibles, no tenemos una explicación que cubra completamente lo que vemos. Número 2. La tensión de Hubble. A partir de 2019, la cosmología entró en una crisis que no puede resolverse con mejores instrumentos, porque los mejores instrumentos son exactamente lo que la profundizó. Las dos mediciones más precisas de la constante de Hubble, el número que describe la velocidad de expansión del universo, producen valores incompatibles entre sí. Una da aproximadamente 67,4 kilómetros por segundo por megaparsec. La otra da aproximadamente 73. La diferencia parece pequeña. Sus implicaciones son catastróficas para la cosmología moderna. La constante de Hubble puede medirse de dos formas independientes. La primera usa el fondo cósmico de microondas y el modelo del universo temprano para proyectar hacia adelante la tasa de expansión actual. Es el método del satélite Planck de la ESA y produce el valor de 67,4. La segunda mide directamente la expansión del universo local usando cefeidas variables y supernovas tipo 1A como escalones de distancia estándar. Es el método del proyecto SH0, liderado por Adam Riess, Premio Nobel de Física 2011, y produce el valor de 73. Ambos métodos son independientes, están bien calibrados y han sido verificados repetidamente. La discrepancia entre sus resultados alcanza una significancia estadística de 5 sigma, el umbral que la física considera suficiente para declarar un descubrimiento real y no una fluctuación aleatoria. Cuando el telescopio espacial James Webb comenzó a operar en 2022 y sus primeras observaciones fueron publicadas en 2023, los datos no resolvieron la tensión, la confirmaron. Los valores locales de Riess se sostienen con instrumentación superior a cualquier empleada antes. Una discrepancia de 5 sigma entre dos mediciones del mismo número, confirmada por el telescopio más avanzado de la historia, no es un error de calibración. Es una fractura. O uno de los métodos tiene un defecto sistemático que ningún equipo ha podido identificar después de años de búsqueda. O el universo se expandió según reglas distintas en su infancia y en su época actual, y ninguna física conocida conecta ambas épocas coherentemente. Si la tensión de Hubble es real y no un artefacto, significa que el modelo cosmológico estándar, la descripción más exitosa y verificada del universo que la humanidad ha construido, está incompleto en un lugar fundamental, y lo que se necesita para completarlo aún no existe. Número 1. La materia oscura y la energía oscura. En 1933, el astrónomo Fritz Zwicky calculó la masa del cúmulo de coma a partir de los movimientos de sus galaxias y obtuvo un número que no tenía explicación. Las galaxias se movían demasiado rápido para que la materia visible pudiera mantenerlas gravitacionalmente unidas. Propuso que debía existir una materia oscura, invisible, que completara la masa faltante. Décadas más tarde, en los años 70, Vera Rubin y Ken Ford confirmaron el mismo fenómeno en galaxias individuales mediante curvas de rotación. Las estrellas en los bordes de las galaxias orbitaban tan rápido como las del centro, cuando deberían moverse más lento si solo existiera la masa visible. Y en 1998,
Los equipos de Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Rees, estudiando supernovas tipo 1A en el universo distante, descubrieron que la expansión del universo no solo continuaba, sino que se aceleraba, forzando a postular una energía oscura que empuja el cosmos hacia afuera con una fuerza que ninguna partícula conocida puede generar. Los tres compartirían el Premio Nobel de Física en 2011. El resultado de 9 décadas de investigación acumulada es una composición del universo que debería paralizar cualquier pensamiento honesto sobre el estado de la física. Según los datos del satélite Planck publicados por la ESA, el universo está compuesto en un 68% por energía oscura, en un 27% por materia oscura y en un 5% por materia ordinaria. Átomos, estrellas, planetas, gas, polvo, todo lo que cualquier instrumento humano puede detectar, medir o tocar. El 95% del contenido del universo pertenece a categorías que definimos exclusivamente por sus efectos gravitacionales, porque ninguna detección directa, ninguna partícula identificada, ninguna señal que no sea gravitacional ha confirmado su naturaleza en casi un siglo de búsqueda. Los experimentos de detección directa de materia oscura más sensibles jamás construidos, incluyendo LUX y Xenon 1T, han buscado sistemáticamente las partículas candidatas más favorecidas durante años y no han encontrado nada. El Gran Colisionador de Hadrones del CERN ha explorado rangos de energía donde los modelos predicen que la materia oscura debería manifestarse. Tampoco nada. El telescopio espacial James Webb, operativo desde 2022, ha publicado observaciones de galaxias en el universo temprano que algunos investigadores consideran problemáticas para el modelo estándar de formación galáctica, abriendo nuevas preguntas sobre si la materia oscura se comporta exactamente como los modelos suponen. El debate sigue abierto en la literatura activa. La energía oscura es aún más opaca. Sabemos que existe porque el universo se expande con aceleración, y algo debe causarla. Sabemos que representa el 68% de todo el contenido energético del cosmos. Sabemos que está distribuida de forma homogénea en el espacio. Y sabemos prácticamente nada más. La constante cosmológica de Einstein, la densidad de energía del vacío cuántico, los campos escalares dinámicos como la quinta esencia, son nombres que la física le ha dado a su propia ignorancia, hipótesis que reproducen los efectos observados sin explicar la naturaleza de la causa. No estamos en los márgenes del conocimiento, rozando misterios menores que la próxima generación de telescopios resolverá. Estamos en el centro de la física moderna, con los mejores instrumentos que la humanidad ha construido, mirando un universo del que entendemos el 5%, construyendo modelos del todo a partir de la fracción más pequeña, y llamando a eso cosmología. El 95% del universo es, con toda precisión técnica, desconocido, no difícil de estudiar, no parcialmente comprendido. Desconocido. Somos criaturas que emergieron de la fracción visible de un cosmos cuya naturaleza fundamental nos es completamente opaca, convencidos de que entendemos el universo, porque hemos cartografiado con extraordinaria precisión la orilla de un océano cuya profundidad no podemos sondear. Si quieres ver más videos como este, haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo y asegúrate de suscribirte.